Hola, Hola a a ver, voy todos. a ver si ya están. Hola a todes, todos, todas. Ujú. Eh, bueno, pues estamos estrenando horario hoy a las 7 con nuestra nutrióloga de cabecera desde Tijuana, Lucía Chávez. Esta es la octava ya plática que tenemos. Se ha ido muy rápido. Parece que fue ayer que empezamos con esto, pero no, ya es la octava. Y bueno, como quedamos hace 8 días para seguir con estas conversaciones que han ido como generando también dudas entre quienes nos están siguiendo. eh, Hoy habíamos quedado que íbamos a hablar del sistema digestivo, ¿no? Correcto. Que ya habíamos, hace 8 días estuvimos hablando de salud mental y nutrición y cómo todo esto está conectado, cómo muchas veces, bueno, no muchas veces, la mayoría de las veces no relacionamos que nuestra forma en que nos alimenta, así como nos afecta en las enfermedades, pues nos tiene que afectar en el cerebro, si no es uno de los órganos principales, ¿no? Claro. Entonces ahora Lucía nos va a profundizar en el sistema digestivo porque hace 8 días nos dijiste que en el estómago, bueno, digamos, en el estómago estaba el segundo cerebro, ¿no? Así es, en el O en intestino, el más que en intestino, el, sí, en el sí, intestino, sí. más que en el estómago. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver a detalle. Van a tener que ser súper pacientes porque les voy a dar una clase de fisiología de la nutrición. Obviamente todo lo que comemos depende del tracto digestivo, por lo tanto la nutrición también depende del tracto digestivo. Entonces me voy a tener que echar esta clase express que ya quisieran mis alumnos tener esta clase con todo resumido. Pero me lo Bueno, van a pero tener. está padre porque así, digamos, ahora sí como para todos nosotros que nos hace falta saber, porque eso es lo que creo que es el gran problema, que no tenemos la información, no sabemos dónde buscarla y por otra parte es como si no nos interesara. Entonces yo te agradezco, Lucía, otra vez de que estés dispuesta a hacer estas conversaciones, porque además así nos vas metiendo en un ámbito en el cual tendríamos que estar un poco más familiarizados, no lo estamos, no importa, vamos a aprovechar la cuarentena para eso. Entonces, Sí, pues, claro. Y la verdad es que sí hemos estado muy ajenos a nuestra naturaleza humana, ¿no? ujú. Entonces, irnos conociendo e ir siendo conscientes de qué es lo que necesitamos, pues va a favorecer todos los procesos y por lo tanto va a tener un efecto en nuestra salud. Entonces, para bien o para mal, ¿no? Digo, en términos de que pudiera ser también una enfermedad. Entonces, qué bueno que estemos más conscientes y qué bueno que estamos trabajando en ello. Pues yo les saludo a todos y saludo muy en particular a aquellas personas que no se han perdido ninguna sesión. Entonces es padre sentirse acompañado y es padre tener gente interesada en los temas que a mí también me interesan. Muy bien. Entonces, bueno, el tracto digestivo, pues mira, viene desde aquí hasta acullá. Y en cada una de las partes vamos a tener diferentes procesos digestivos, diferentes secreciones, vamos a tener diferente absorción. Entonces, de lo que viene siendo la boca, pues prácticamente no vamos a estar absorbiendo nada, pero ahí empieza la digestión. Entonces, es muy recomendable estar masticando muy, muy, muy bien, porque además nuestra saliva, cuando se mezcla con ciertos alimentos, puede llegar a activar algunos compuestos nutritivos. Entonces, si nos tomamos el tiempo de masticar, vamos a estar ayudando precisamente a obtener el mayor potencial posible de cada uno de los alimentos. En el caso específico, por ejemplo, de las crucíferas, si lo masticas 36 veces, entonces vas a poder estar obteniendo un compuesto que tiene propiedades de anticáncer. Entonces, imagínate qué cosa tan increíble, ¿no? Nada más por masticar logras que se una tu saliva a este compuesto y se active, ¿no? Bueno, y que además que siempre nos están diciendo eso, que comamos lento, que mastiquemos, que aprendamos o sea, que finalmente cada parte del proceso alimenticio no nada más es que como que traguemos casi y Claro. ya y desechemos y ya, ¿no? Claro, y de hecho le toma al cerebro 18 minutos comprender que has comido. Entonces, si comes muy rápido, lo más probable es que te sobrealimentes. Y en la medida en que te tardes más en comer, entonces va a aumentar más tu saciedad porque vas a estar detonando precisamente las hormonas relacionadas a la saciedad, porque tenemos hormonas de hambre y hormonas de saciedad y hormonas de apetito. Entonces, si no les das tiempo para que hagan su chamba, pues entonces puedes estar comiendo de más, ¿no?
Uno de los, bueno, varios de los temas en cuestión de salud digestiva tiene que ver con cada una de las partes del tracto digestivo. Entonces, claro que si tienes frenos, que si no tienes tus dientes bien, que si tienes dolor, que si tienes una infección, entonces pues eso te va a estar limitando obviamente lo que puedas estar tanto digiriendo como en un proceso más adelante absorbiendo de nutrición. En el estómago, uno de los clásicos desequilibrios viene siendo la producción de ácido clorhídrico. Entonces, siempre lo vemos como algo negativo, pero si no tenemos suficiente ácido clorhídrico, entonces esa acidez no va a permitir que se extraiga del alimento, en particular los minerales, y que tampoco se pueda digerir bien la proteína. Entonces, es básico y es elemental que tengamos suficiente ácido clorhídrico. De hecho, cuando se tiene reflujo, cuando se tienen eructos, realmente lo que está siendo es una expresión de que no se tiene suficiente ácido clorhídrico. Y ya sé que mucha gente lo tiene relacionado exactamente al revés, ¿no? Dicen, bueno, es que si tengo reflujo, para eso tomo antiácidos, ¿no? Pero si tú estás cada vez reduciendo más la cantidad de acidez en tu cuerpo va a tener entonces que compensarlo y es cuando vas a empezar a sentir la acidez. Entonces hay que trabajarlo de una forma exactamente contraria. Además de que hay una bacteria que es la responsable de gastritis y también de algunos de los cánceres de estómago y de esófago, que se llama H. pylori. Y esta H. pylori, cuando crece a gusto ahí en el estómago porque está feliz, tiene las condiciones adecuadas para crecer en el estómago, entonces esa H. pylori lo que empieza a hacer es empieza a meter, digamos, anclas en lo que viene siendo la mucosa del estómago, o sea, se mete en el tejido, se ancla y empieza a soltar mucho más ácidos, por eso precisamente puede llegar a conducir también a úlceras. Wow. Pero si tú tienes un balance o un equilibrio de bacterias, pues entonces, de bacterias buenas, pues entonces la H. pylori no va a estar creciendo. Pero entonces hay que trabajar las dos cosas, asegurarnos de que hay suficiente acidez que sea producida por tu cuerpo, no por una bacteria, y asegurarte de que tengas el ambiente adecuado de bacterias. Y vamos a hablar un poquito más de esto un poquito más adelante, pero que tengas el equilibrio bacteriano para que entonces la H. pylori, así como muchas otras bacterias malas, patógenas, no hagan daño, ¿no? Y prevenir su sobrecrecimiento. Otro de los temas, ya cuando pasamos del estómago al intestino, que es donde realmente está pasando todo el argüende, es en el intestino, no es en el estómago. Mucha gente luego dice, ay, es que se me inflamó el estómago, me duele el estómago. La mayoría de las veces es el intestino. E inclusive lo referimos en un lugar que no es el correcto. El estómago se encuentra ubicado justo abajo de tus costillas, pegadito al corazón. Entonces, no se encuentra en lo que viene siendo el ombligo, la panza. Ahí estamos hablando del intestino, o bueno, la panza, porque así es como le llamamos, ¿no? Pero ahí es donde se encuentra el intestino. El estómago está mucho, mucho más arriba, está pegadititito al corazón. Entonces, todo el tema de prácticamente la salud digestiva, o la mayor parte del tema la vamos a encontrar realmente en el intestino. Okay. Y ahí es donde se encuentra nuestra salud en un mayor porcentaje. Y estamos hablando desde salud mental, como lo comentamos en la sesión anterior, de qué tan relevante es producir neurotransmisores en el intestino para que tengan su efecto en el cerebro. Estamos hablando, obviamente, de una salud en general, en específico, de la respuesta autoinmune, y de que no haya una acumulación de toxicidad y obviamente que puedas absorber la nutrición de los alimentos. Si tú no tienes esa acidez en el estómago, si no tienes las condiciones adecuadas en el intestino, entonces, aunque hayas comido, no lo vas a estar absorbiendo. Y una de las, por ejemplo, de las formas de ver si estás absorbiendo bien las grasas es ver si tus evacuaciones están flotando o no. Okay. Entonces, si flotan, pues es posible que tengas una mala absorción de grasas. Y eso es grave porque entonces puede ser que no estés absorbiendo omega 3, ni vitamina A, ni D, ni E, ni K.
ni algunos otros compuestos que son pues altamente nutritivos, ¿no? Entonces, eso es algo pues interesante de observar. Y vamos a estar hablando de vacaciones un buen rato. Okay. Otra de las cosas que alteran obviamente la capacidad de aprovechar la nutrición de los alimentos es la producción de las enzimas digestivas, tanto en el páncreas, o sea, por el trabajo del páncreas como del intestino delgado. En el intestino delgado hay una capita, o sea, tu intestino delgado, realmente el tracto digestivo es un tubo, desde la boca hasta el ano. Y todo lo que está pasando ahí realmente todavía no ha entrado al cuerpo. Es ajeno al cuerpo, es un tubo de drenaje que está pasando, digamos, en medio de los muros de tu casa. Realmente no es parte de los muros y no está yéndose a ningún lado, no se sale de ahí. La única entrada es el intestino, pero eso sucede a partir de, digamos, pequeñas boquitas que están en el intestino que se llaman vellosidades. Entonces, cuando hay intolerancias alimentarias, se empiezan a dañar estas vellosidades y por eso cada vez hay mayor severidad con las intolerancias alimentarias y por eso luego puede haber mayor inflamación y puede haber pues, otros temas, ¿no? El flujo biliar que viene de la vesícula también es relevante y no nada más para la salud digestiva, sino también para la modulación de hormonas y la eliminación de toxinas. Mucha gente no lo sabe, pero tu bilis, realmente lo que está haciendo es estar siendo uno de los canales de eliminación de toxinas de tu cuerpo y viene directamente del hígado. Y además está eliminando principalmente los estrógenos que son dañinos, los estrógenos que pueden conducir a un cáncer de mama o a un dominio estrogénico. Entonces, también tenemos que asegurarnos que nuestra vesícula esté funcionando bien. Y para que funcione bien, también hay que consumir grasas. Entonces, cuando la gente está evitando consumir grasas, pues entonces la vesícula no está siendo estimulada para tener una buena secreción de bilis, ¿no? Oye, aquí tengo una pregunta, sí. porque ahorita que está haciendo todo lo de la vesícula, bueno, pues yo conozco ahora mucha gente que le quitan la vesícula y gente cada vez más joven. Yo tengo una sobrina no llega a los 20, tiene 26 años y le quitaron la vesícula hace como 1 o 2 años. Y lo que tú dices siempre es como al revés, que es muy, muy biliosa, ¿no? O sea, es como, no, o sea, como las leyendas, ¿no? Urbanas. Pero ¿a qué se debe esto de la vesícula? ¿Cuándo se quita la vesícula? Realmente las personas que están en riesgo o mayor riesgo somos las mujeres después de los 40 años y si son fumadoras, ¿no? Pudiera ser diferente o pudieran ser varias las causas, pero si ya no se tiene la vesícula, se puede entrenar al aparato digestivo, en particular, por supuesto, al hígado, para que entonces pueda compensar la falta de vesícula. Pero sí hay un trabajo que se tiene que hacer desde el punto de vista de nutrición, ¿no? O sea, se tiene que tener un protocolo de alimentación para que entonces después se puedan tolerar bien las grasas, porque si ya no tienes la vesícula, lo primero que va a suceder es que no vas a tolerar bien las grasas y los vas a estar evitando, y en la medida en que los estés evitando, pues entonces vas a estar evitando el ingreso de nutrimentos que dependen de la grasa, porque es un medio de transporte, como son la vitamina A, D, E y K, así como los omegas 3, que son antiinflamatorios. Pero, o sea, no solo te va a pasar esto, sino que cuando quitas la grasa, pues entonces, ¿qué vas a incluir? Si nada más tenemos 3, digamos, grupos de alimentos, que vienen siendo carbohidratos, proteínas y grasa. Si quitas la grasa, pues entonces vas a estar aumentando carbohidratos, eso es lo más probable. Entonces, al ratito terminas con un hígado graso. Entonces, no solo no entrenaste tu tracto digestivo, sino que ahora no tienes vesícula y no tienes un hígado que pueda compensar las funciones de la vesícula. Bueno, y entonces empeoraste, pero ¿cuándo, o sea, cuándo es que te tienen que quitar la vesícula? A mi mamá también le quitaron la vesícula. Digo, tengo mucha gente muy cercana que le han quitado la vesícula. Mi mamá después, como tú dices, le costó mucho trabajo ir absorbiendo las grasas y ha estado digamos, como en un tratamiento y tal, para volverlas a absorber. Pero sí me intriga cuáles son los casos, o sea, ¿por qué te tienen que quitar la vesícula? O sea, ¿qué pasa en tu organismo que lo que es recomendable es quitarte la vesícula? Pésima alimentación, Miriam. Ok. Okay. Otro de los
factores de los que depende nuestra salud general, no nada más la salud digestiva, porque como ya bien lo dije, de tu salud digestiva depende la salud de todo tu cuerpo. Entonces, otro de los factores de tu salud en general se refiere al equilibrio de la microflora o lo que se llama las bacterias que están en tu intestino. Ahí viven un montón de bacterias. De hecho, tenemos más bacterias en el intestino que células en el cuerpo. Ok, wow. Realmente somos un tubo de ensayo donde hay un cultivo de bacterias mucho más grande en cantidad y en variedad que lo que tenemos de células en el cuerpo. Entonces, ahí debe de haber bacterias buenas. Y si hay bacterias malas, pues entonces a eso se le llama una disbiosis. Y eso puede conducir a que haya un sobrecrecimiento bacteriano todavía más grande. O sea, en la medida en que no le pongas competencia de las bacterias buenas y no estés haciendo nada al respecto, pues cada vez va a haber más bacterias malas. Y si les estás dando de comer a las bacterias malas con azúcar, cada vez entonces vas a tener una colonización mayor de las bacterias malas. Y en la medida en que tengas más bacterias malas, pues entonces vas a estar produciendo diferentes, o sea, cada bacteria tiene también sus procesos de digestión. Y el producto final de la digestión de las bacterias es diferente. Entonces, hay algunas bacterias que, por ejemplo, pueden estar produciendo hidrógeno y entonces esto te va a llevar a que tengas una diarrea persistente. Hay otras que van a estar produciendo metano, entonces quiere decir que vas a tener, por lo general, estreñimiento. Hay otras que van a estar produciendo sulfuro de hidrógeno, entonces puede ser que tengas diarrea y estreñimiento combinado y va empeorando o empeora con ciertos alimentos, en particular los que son ricos en azufre, como viene siendo la cebolla, el poro, el ajo. Entonces, dependiendo de cuántos gases tengas en un momento dado y de qué tipo de gases, que si son olorosos, que si no son olorosos, entonces yo puedo identificar qué tipo de bacterias tienes y cómo atacarlas, cómo matarlas. Lo más fácil sería, por ejemplo, dar un antibiótico, ¿no? Que es lo que normalmente un gastroenterólogo haría. Y eso es prácticamente echar una bomba nuclear para matar una población. Estás matando todo, también las bacterias buenas. Y entre más utilices antibióticos, lo más probable es que cada vez tengas mayor daño en el intestino. Conforme pasa el tiempo, inclusive algunos de los efectos que podemos ver en el largo plazo vienen siendo enfermedades autoinmunes como lupus, como artritis, como hipotiroidismo, la enfermedad de intestino irritable, como son Crohn's o la colitis ulcerativa, y también condiciones relacionadas a la malabsorción, como osteoporosis, como la pérdida muscular o ya las deficiencias de otros, de minerales y demás, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestras bacterias en el intestino. O sea, esa es nuestra chamba, darle de comer a las buenas bacterias y procurar eliminar a las malas, eliminarlas y no darles de comer. Entonces, el azúcar les da de comer a las malas. Y luego si usas antibióticos, pues entonces, y lo peor, todavía, usas antibióticos y luego no metes bacterias buenas, sigues haciendo lo mismo. Entonces, cada vez va a haber más sobrecrecimiento dañino. Hoy por hoy, conjunto de bacterias se le reconoce como un órgano y se le llama microbioma. Entonces, al estar utilizando un antibiótico, estás matando ese microbioma. ¿Y por qué nos importa el microbioma? Porque es nada más ni nada menos que el encargado de la expresión genética. Imagínate, Miriam. O sea, es el que va a estar encendiendo o apagando los genes, por lo tanto, todas las enfermedades que haya podido tener tu familia. Entonces, tú quieres que tu microbioma esté trabajando para ti, no en contra tuya, ¿no? Claro. Y va de nuez, también el microbioma está relacionado pues, con el sistema inmune. Entonces, quieres mejorar la respuesta inmune. Y el microbioma también se muda, se va a otros lugares, no nada más se queda en el intestino. Entonces, se le llama translocación y se va a ir pues, a la piel y se va a ir al tracto urinario, se va a ir a vagina o aparato reproductor. Entonces, si tú no tienes un buen microbioma y tienes bacterias malas, pues entonces estamos hablando de que estas también se van a ir a otros lugares. Y de ahí que luego una persona pueda tener recurrencia de infecciones vaginales, urinarias y bueno, pues también las intestinales y de piel, ¿no? Las dermatitis, acné, etcétera. Entonces,
pues sí necesitamos asegurarnos que tengamos bacterias buenas en el intestino y de tal forma que estas bacterias buenas se unan en conjunto y conformen este microbioma para que a partir de ese equilibrio nosotros podamos tener también nuestro cuerpo en balance, ¿no? En equilibrio. Además de que dentro del microbioma hay otro conjunto de bacterias que se llama estroboloma. El estroboloma se encarga de modular los estrógenos. Entonces, también de ahí lo importante que matemos las malas, no con antibióticos, sino con productos de herbolaria, que dejemos de darles de comer y que entonces pongamos las bacterias buenas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas clásicos, por ejemplo, de que tu salud digestiva nomás no? Vendría siendo, por supuesto, la producción de gases. Entonces, ya sea que lo veas como eructos o que lo veas como flatulencia, también lo puedes sentir como una inflamación a nivel intestinal, ¿no? El reflujo, como ya lo había dicho, el que estés con un estreñimiento crónico o diarrea crónica, o que sea una combinación entre estreñimiento y diarrea, que tengas cualquier itis, gastritis, colitis, diverticulitis, que tengas náusea y no las relaciones a nada más, que tengas evacuaciones de color pálido o que floten, como ya te había comentado, obviamente que tengas un diagnóstico médico relacionado al tracto digestivo nada más, incluye el celiaquismo, ¿no? Y que tengas intolerancias cada vez más adversas. Dices que no es posible, cada vez que como algo ya me caen mal, o sea, son más las cosas que me caen mal. Pero también hay síntomas no específicos, y ahí les va su checklist: fatiga mental, cambios de humor, dolor articular, problemas de conducta clásico de los niños, y todos los saborizantes y colorantes van matando el microbioma. Entonces, si tú le estás dando a tu hijo frutilupis, pues entonces va a ser un niño que va a tener déficit de atención, va a tener problemas de conducta, va a tener dificultad de aprendizaje, etc. Lo primero que se hace, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen esas características, es quitarle los saborizantes y colorantes y el azúcar. Entonces, con esto se nota de inmediato cómo el niño está mucho mejor. Si tienes ansiedad o depresión, si tienes dolores de cabeza, o sea, constantes, y como te decía, de largo plazo, si tienes enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, el tracto digestivo... Todo el mundo. Pues, casi, digo, o sea, no sé. Sí, y eso es algo que se debe trabajar pues todos los días, ¿no? Y uno diría, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nos vamos a la tareita antes de llegar a las preguntas, por si tienen más preguntas por ahí. A ver, ahorita vemos las preguntas, pero a ver, yo tengo una pregunta antes. Sí. ¿Cuándo es cuando, por qué salen los cálculos o las piedras en la vesícula? Eso es porque se unieron las sales. Entonces, estamos hablando de que no hay una alimentación equilibrada. El momento en que se está uniendo el sodio con otro tipo de sales, pues entonces se forman los cristales, ¿no? Cada vez que, lo hemos visto ahorita de una forma también poblacional, porque a partir de que nació este tema de evitar las grasas, pues entonces no se ha estado estimulando la vesícula. Entonces se asienta la bilis y si sigue la mala alimentación y si estos minerales no tienen forma de salir, pues entonces se van a precipitar allá dentro de la vesícula. La vesícula realmente todo lo que hace es dar cuenta una bolsita Ziploc que guarda la bilis para que se utilice cuando el intestino le diga, hey, te ocupo. Entonces, lo produce el hígado, lo manda a la vesícula y ahí se guarda. Entonces, cuando se guarda y no se está sacando porque no hay un estímulo de grasas en el intestino, que es el que avisa, es el que dice, hey, ya quiero que me mandes la bilis, pues entonces es mayor la posibilidad de que se precipiten las sales y se formen los cristales. Los cálculos son cristales. Entonces, ¿cuáles son las tareas? Más que tareas, ¿cómo enfrentamos un problema digestivo? Entonces, son las 5R. Eso es lo que vamos a hacer. 5R. ¿Dónde está mi mano? Ahí está. Entonces, primero es remover todos los excesos, todo aquello que es una sensibilidad de un alimento, una intolerancia, y remover las bacterias malas. Entonces, el protocolo de nutrición
tiene que eliminar esta parte, porque de nada sirve que pongas una bandita si luego vas y te cortas en el mismo lugar y otra vez la bandita y otra vez, o sea, tienes que estar eliminando el ataque. Entonces tiene que remover. No quiere decir que sea para toda la vida. O sea, y también es diferente para cada persona. Hay personas que ya son de verdad intolerantes a todo. Pues bueno, pues de entrada se tiene que quitar prácticamente todo. Pero puede ser que en 3 a 6 semanas ya se pueda ir tolerando más alimentos. Y se tiene que hacer de una forma pausada y tiene que ser una forma escalonada, ¿no? Es ahora vamos a comer todo y ya. Entonces, o sea, la gente que tiene intolerancias, bueno, una vez que descubre que puede ir recuperando, digamos, ciertos alimentos. Sí, claro, sí, por supuesto. Ahora, no es lo mismo intolerancia que alergia. Entonces, si hay una alergia, por ejemplo, al trigo, como es el celiaquismo, pues ese ya es alergia y es igual que la alergia de un cacahuate, o sea, no lo puedes consumir. Pero si es una intolerancia, así sea el trigo también, pues en un futuro lo pudieras volver a consumir, aunque ya hemos hablado de que el trigo no es un alimento compatible con el ser humano, ¿no? Otra R es reemplazar. Entonces, vamos a empezar a poner fibra, vamos a reemplazar las enzimas que tal vez nuestro páncreas o nuestro intestino delgado no esté produciendo. Vamos a consumir alimentos ricos en zinc para que se produzca también bien el ácido clorhídrico. Entonces, hay varias cosas que se hacen para poder reemplazar aquello que no ha sido adecuado. O sea, que digamos, por ejemplo, si tú has consumido muchos alimentos, carbohidratos refinados, ¿no? Mucho pan. Entonces, pues necesitamos quitar el pan y llenar ese espacio, pues, de fibra. Por eso es reemplazar, ¿no? Para que entonces quitemos lo que está mal, sí, se remueve, pero hay que meter también lo que está bien. Es importantísimo repoblar. Entonces, estamos hablando de que se deben de incluir pues las bacterias buenas y tenemos que incluirle comida a las bacterias buenas, porque pues, si no se van a morir de hambre. Entonces tenemos que darles de comer a nuestras bacterias. Ahorita les voy a decir entonces qué es lo que habría que comer, pero sí te anticipo que realmente cuando estamos hablando de la individualización del tratamiento, el tracto digestivo es el que más nos ocupa y es de lo más individualizado. Ahí es donde sí se nota cómo cada uno de nosotros tiene una tolerancia completamente distinta a los alimentos y reacciona de una forma completamente distinta a los alimentos. Entonces, es algo que no sucede en corto plazo, y menos cuando alguien ya tiene, como te decía, tantas intolerancias o ya ha tenido una enfermedad de intestino irritable o tiene lo que se le llama el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, o tiene una candidiasis, ¿no? Y entonces son infecciones vaginales, son infecciones intestinales y es un dolor articular y una fatiga mental clásica de candidiasis, ¿no? Entonces, para sacar toda esa cándida, que es un hongo, para sacarla de todo el cuerpo, pues no se hace de un día para otro, pero sí se logra. Y sí hay cambios que son muy dramáticos, sobre todo en la calidad de la vida de la gente, porque de verdad hay quienes la están pasando muy, muy mal. Y como te digo, si no se resuelve, pues va a llegar una enfermedad autoinmune y empeora. Otra R, nos vamos a la cuarta R, que vendría siendo reparar. Entonces, necesitamos reparar la mucosa del intestino, o sea, eso que te decía, que adentro del tubo, esas pequeñas boquitas del intestino delgado que se llaman vellosidades, es la mucosa. Entonces, ahí tenemos que asegurarnos que esté funcionando, porque si no, no se van a absorber nutrimentos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que incluir zinc, vitaminas A, vitamina D, vitamina C, algunas proteínas bien específicas como la del pescado, la de ave, la de huevo, el hígado, el libre pastura, porque esos son ricos en glutamina y la glutamina es una proteína reparadora de la mucosa. Y compuestos como el butirato. El butirato es un ácido que lo producen las bacterias buenas y la producen para nosotros, pero también la vemos, está contenida en mantequilla y en el aceite de coco. La quinta R es reequilibrar. Entonces, vamos a reducir la respuesta simpática de estrés, o sea, esa es una respuesta del sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido en dos, tiene dos sentidos. Una es la respuesta simpática, que es la del estrés, y la otra es la parasimpática.
que es la de relajación. Entonces necesitamos reducir la respuesta simpática de estrés y aumentar la parasimpática, porque cuando estamos en la respuesta simpática, como también ya lo habíamos comentado en otra sesión, tienes estrés y entonces ya no tienes hambre, ya no tienes sed, ya, o sea, todo lo que viene siendo las funciones más elementales, tu cuerpo no las toma en cuenta. Entonces tenemos que trabajar en los aspectos mentales, emocionales y espirituales para entonces que tengamos un equilibrio completo del cuerpo. Y el primer sistema que se ve alterado por una cuestión de estrés es el sistema digestivo. Y entonces ya se te hace una cascada ahí de dominó, ¿no? Empiezas por ahí, pues te digo, nos vamos hasta enfermedades autoinmunes y no queremos llegar allá. Okay. Y entonces, ¿qué vamos a comer, Miriam? Pues sí, bueno, a ver, vamos a recapitular. Las 5 R's es remover, reemplazar, repoblar, reparar y reequilibrar. Exacto. ¿Estoy en lo correcto? Okay. Correcto, así es, exacto. Entonces, ¿ahora qué vamos a comer? Pues vamos a comer alimentos fermentados, porque esos son los que son ricos en probióticos, ya tienen las bacterias buenas ahí, pero hechos en casa. No es lo mismo que te compres un kéfir o que te compres un yogurt ultra procesado a que tú lo hagas en casa. En casa sí te estás asegurando de que haya probióticos. Y puede ser un sauerkraut y pueden ser limones fermentados. Entonces es cuestión de aprender a fermentar los alimentos. Ahora, no todos pueden tolerar el alimento fermentado, porque depende precisamente de qué tan severa esté dañado su tracto digestivo. Entonces, si está muy dañado y le metes probióticos, le metes los alimentos fermentados, pues entonces va a haber mayor inflamación y entonces va a haber dolor, va a haber colitis, o sea, puede ser que la diarrea empeore. O sea, si ya tienes un sobrecrecimiento bacteriano y luego le estás metiendo más bacterias, sin haber primero, ¿no?, removido las bacterias malas, pues entonces estás sumando demasiadas bacterias y se arma ahí una guerra de la que tú, pues nada más eres un mal testigo porque la vas a pasar súper mal. Oye, a ver, tengo una cosa antes que sigas para preguntarte. Mira, por ejemplo, Paola dice, una amiga, dice que ella cuando está muy estresada no le da hambre. Ya habíamos platicado de que cuando estás bajo presión o estresado, hay como una cosa que te bloqueas y como estás ocupada en lo que tienes que resolver, se te olvida todo, ir al baño, tal, y luego cuando te relajas ya te dan ganas de todo. ¿Cómo hacer para obligarte, o tú qué les recomiendas a tus pacientes cuando, bueno, pues de repente tienen trabajos o situaciones que los estresan? ¿Cómo obligarte a comer? ¿Cómo recordarte que tienes que comer? O sea, ¿qué tips nos das en ese sentido? Claro, hay un ejercicio muy interesante que se llama comer a conciencia. Entonces, primero es conocerte, es saber cuándo realmente tienes hambre. Segundo, es identificar realmente qué te está pasando, si es hambre o si es nada más apetito o puede ser que nada más sea sed. Muchas veces confundimos la sed con hambre. Entonces, es un proceso donde se va prestando atención y ya que te conoces, pero realmente pues toma 2, 3 días, no deja así algo como, uy, Dios, voy a tener que ir a, ¿no?, 3 meses a un retiro a conocerme. No, en tu diario vivir, pero que esos 3 días estés muy alerta de lo que realmente te está pasando. Y entonces tú vas a establecer tus horarios de comida, y ya los vas a establecer para prevenir el hambre, porque pues si te da hambre a las 11 de la mañana, pues entonces vas a desayunar a las 10:30 para prevenir el hambre. Y te vas entonces a poner alarmas y te vas a agendar una cita con tu tracto digestivo como si fuera con un cliente o con un jefe o con un paciente o con quien sea. O sea, le vas a dar esa importancia para que entonces vayas estableciendo una rutina y tu cuerpo vaya entendiendo que puede confiar en ti y no tiene que andar compensando nada. Y darte además los tiempos, como te decía, para que entonces trabajes lo que viene siendo el sistema parasimpático. Y son tiempos, por ejemplo, de respiración, de lo que se le llama respiración de abdomen blando. Entonces, son respiraciones de 5 tiempos y los puedes hacer cuando vas al baño, los puedes, en cualquier lugar lo puedes hacer, manejando, en cada alto. Haz respiraciones. Se nos olvida respirar. Respirar profundamente, exhalar profundamente, retener la respiración. O sea, esto hace que nuestra frecuencia cerebral baje y entonces al momento de que baje esta frecuencia,
cambias del sistema simpático al sistema parasimpático. Entonces te es más fácil entender a tu cuerpo y es más fácil atender a tu cuerpo. Entonces no estamos hablando de ejercicios dramáticos, pero sí estamos hablando de ejercicios del manejo del estrés y de saber cómo comer a conciencia, ¿no? Si quieres, después podemos platicar de cómo se establece. Suena fácil, pero... no es fácil porque ningún cambio es fácil. Y normalmente estamos a la defensiva de hacer cambios, ¿no? Y porque no sabemos por dónde empezar. Y además porque vemos toda la escalera y nos abrumamos, y bien lo dijo Martin Luther King, que lo único que hay que hacer cuando quieres subir una escalera es ver el primer escalón. Enfócate en el primer escalón. Claro, que creo que es una cosa que hemos visto desde el principio, con tus charlas, ¿no? De que de repente es eso, que nos abruma, porque de repente oímos y decimos, hijo, cómo pésimo esto, no, qué horror, ya todo mi herencia, el trabajo, no me da tiempo, el mercado, tal. Y sin embargo decir, bueno, pues voy ahora sí que el primer escalón primero, y en ese sentido, por ejemplo, yo de las que vemos aquí que han sido recurrentes, Alma Columba ha ido ahí, porque ella ha ido compartiendo como todos, como sus avances, y siento eso, de que también se te aligera cuando ves de que puedes, por poquito en poquito, puedes ir, pues, mejorando, ¿no? De poquito en poquito. Entonces, ¿me escuchas? Estamos... Sí. Ok. ¿Y me ves aún? Porque aquí me llegó un aviso que ya no tengo cámara. Pero sí te veo. Ay, qué curioso. A ver, déjame ver. ¿Ven a Lucía? Ay, te dejó de ver exactamente. Sí, y no me acepta entrar. Igual y me quitaste. A ver, voy a meterte. No, aquí estás, ya estás, no le hice, ahora sí que no te hice nada. Hoy, ya regresaste. Aló, ok, padrísimo. Ok. Bueno, entonces estábamos en que, que es pasito a pasito. No nos angustiemos. O sea, ¿qué puedes hacer hoy? Y luego mañana, ¿qué podrías hacer? Y pasado mañana, ¿qué podrías hacer? Y cuando menos te des cuenta, en 3 meses, eres una persona que come completamente distinto. Y cuando menos, esa es la forma en cómo yo trabajo con mis pacientes. Yo, de hecho, no doy consultas aisladas, doy programa de 3 meses, precisamente porque las consultas aisladas no llevan a ningún lado. En cambio, en un programa de 3 meses, dando todo un acompañamiento por medio de una aplicación donde ahí me tienen en su celular y me pueden preguntar cualquier cosa, enseñar cualquier cosa, hablamos de cualquier cosa, pues entonces sí sabes que en 3 meses estás teniendo un resultado de alto impacto, ¿no? Entonces, si continuamos con qué hay que comer, pues también hay que comer fibra, mucha fibra, pero no estamos hablando de fibras así de las clásicas cereales de desayuno, como los Cheerios que dice ricos en fibra. No, son alimentos procesados, no se deben vender eso. Alimentos ricos en fibra, estamos hablando de vegetales y un poquito de frutas. Básicamente de eso estamos hablando. Entonces, si se necesita una ayudita, claro que se puede incluir ayuda con fibras como la de psyllium o la inulina. Pero también los vamos a encontrar en nueces, en semillas y particularmente, por ejemplo, la semilla de chía, la semilla de cáñamo, la semilla de linaza. Ahí también vamos a estar encontrando la fibra. Y además, estas semillas, imagínate qué cosa tan linda. No nada más tienen fibra, sino que también tienen las grasas omega 3, que son antiinflamatorias y también contienen proteína. Entonces, son alimentos con muy, muy buen potencial. Y prebióticos, ¿cuáles son los alimentos que le dan de comer a los probióticos? Por eso son prebióticos, ¿no? Porque son el alimento que necesitan nuestras bacterias. Entonces, prácticamente son todos los vegetales verdes, pero también vamos a encontrar las alcachofas, los espárragos, poro, cebolla, ajo, que son los azufrados. Pero va a lo mismo. Hay mucha gente que no los tolera porque ya tiene mucho daño en el intestino. Entonces, o sea, normalmente eso es lo que ayuda, pero pues hay que hacer primero las 5 R's para saber qué hacer. ¿Qué me ibas a preguntar? No, nada, o sea, íbamos por pasos, o sea, son estas las 5 R's que lo que tenemos que hacer: remover, reemplazar, repoblar, reparar, reequilibrar. Y nada más, ¿tienes algún consejo como para
empezar, o sea, empieza uno por, bueno, no empieza por remover, pero, o sea, digamos, como que nos fueras dando como una guía chiquita o cómo podemos trazar nuestro itinerario para ir, pues para ir aplicando las 5 R. Sí, claro. Me voy a quitar de la cámara porque parece ser Ujú. que la conexión no es suficiente, entonces pues ya con que me escuchen vamos mejor, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de remover, pues entonces estamos empezando, pues sí, primero con los excesos. Entonces, todo lo que sea el exceso de alcohol, el exceso de azúcar, el exceso de alimentos procesados, que bueno, ese uno ya es un exceso, ¿no? O sea, ya cualquier alimento procesado realmente ya está poniendo a prueba tu intestino. Aquí lo ideal, pues obviamente evitar los alimentos procesados. Y nos vamos a la tarea número 1, Miriam, de Ujú. la primera vez. Sí, la Adiós azúcar, adiós alimentos procesados. Con eso ya te haces un gran favor. Y empieza a comer verdes. Eso ya es reemplazar, o sea, ya empiezas a incluir Ujú. fibra. Y alimentos de origen animal, que también van a tener, como decía, la proteína, van a tener el zinc. Incluir, por ejemplo, algunos alimentos ricos en enzimas, como la papaya, poquito de piña porque tiene mucho azúcar también, pero la piña tiene una enzima digestiva. ¿Cuál otro? El germinado de Ujú. brócoli, por ejemplo, es un Ujú. germinado que tiene propiedades anticáncer, pero también contiene enzimas digestivas. También te Ok. puedes incluir un suplemento de enzimas digestivas, pero es muy importante que sea específico. Entonces, digo, por decir que te puedes incluir unas enzimas digestivas, no estoy diciendo ve y cómpralas tú, sino que es probable que las necesites, pero se necesita una evaluación. Igual con los probióticos, porque hay Ujú. algunos probióticos que tienen, por ejemplo, la bacteria Saccharomyces cerevisiae, que produce sulfuro de hidrógeno. Y es buenísima esa cepa, buenísima. Pero si tú ya tienes bacterias que producen sulfuro de hidrógeno, pues entonces vas a tener un exceso y tu diarrea va a empeorar. Ok. Entonces, hay que, como te decía, tenemos que saber qué tanto está nuestro tracto digestivo. Si algunas Ujú. de las cosas que yo he estado comentando aquí, o sea, desde los síntomas relacionados al tracto digestivo, como esos síntomas no específicos del humor, de conducta, de fatiga mental, o sea, si todo esto coincide contigo, pues Ok. entonces evalúa el tracto digestivo para que sepas realmente qué tan mal está. Y también entonces sepas qué tipo de cambios o de protocolos necesitas hacer. Ujú. Para repoblar, bueno, pues te decía de los probióticos, que pueden ser los alimentos fermentados, puede ser suplemento, pero pues es cuestión de que sea muy específico. Para reparar, como ya comentaba, incluir Ujú. alimentos ricos en zinc, que son prácticamente los ostiones y la proteína animal y algunas semillas como Ujú. la semilla de girasol, Ujú. alimentos ricos en vitaminas, entonces pues ahí están los vegetales de la bandera, ¿no? Ajá. Todo lo que venga siendo verde, blanco y rojo, pues ya nos Sí, va a estar sí, ayudando, ¿no? que ya lo habíamos visto también desde la primera, ¿no? La dieta de la bandera, ¿no? Exacto. Ujú. Y reequilibrar, pues entonces hacer, pues no hacer, más bien encontrar la mejor forma con la que tú puedas manejar tu estrés. Yo sé que, por ejemplo, en tu Ok. caso particular, Miriam, tú tejes. Ujú. ¿Sabes que tejer reduce también las frecuencias Sí, del claro. cerebro Sí, sí. igual que la meditación? Sí, 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 sí. Y además, bueno, te quita el estrés y todo, pero, o sea, Exacto. Entonces sí. esto funciona a ti. Hay a quien le Ujú. funcione la yoga, hay quien le funcione la respiración, hay quien le funcione dormir, hay quien, o sea, entonces tenemos que encontrar cuál es la mejor estrategia para cada uno de nosotros, porque sí es importante que tengamos un manejo del estrés. Ok, eso es importantísimo como para, o sea, digamos, va casi de la mano con las 5 R. Lucía, a ver, ponte tu pantalla para ver si ya no se frisea porque me siento rara hablando Hablando con, con no una, ve, estoy ahí toda en freeze, no. a ver, voy, te voy a agregar, ay, voy a ver, ya, bueno, aparte de lo que nos decías de lo del estrés,
Y las recomendaciones que ya hiciste de irnos como previendo, digamos, si ya nos va a dar hambre como a las 11, bueno, entonces a las 10:30 desayunamos, como para ir como previniendo y tomando, ahora sí quedarnos en el asunto para irnos ayudando, ¿no? Como tú decías, y que, no, y que sea el cuerpo, seamos confiables a nuestro cuerpo. Pero, y luego una vez que hacemos estos 5 pasos y tenemos presentes las 5 R's, ¿qué sigue? Bueno, ahí es pues, los alimentos, ¿no? Entonces, por eso te decía, pues, ¿qué es lo que vamos a comer? Pues alimentos fermentados, dependiendo de la tolerancia, las fibras que vienen de las plantas, la dieta de la bandera, como dices, los prebióticos que siguen siendo la dieta de la bandera, porque ahí encontramos los verdes, la cebolla, que son los blancos, incluir nueces y semillas, también incluir caldo de hueso. El caldo de hueso es muy importante que venga de animales felices. Caldo de Entonces, hueso, okay. Los huesos de todo, de pescado, del pollo, A ver, los... espérame, es que creo que no sé si te están oyendo, porque ahorita dijo Alma que, espérame, que ya no se escuchaba, pero ahorita no sé. A ver, ya, perdón. ¿Sí? Ya, Ok. ¿Tú me escuchaste? ¿Lo repito? ¿Desde dónde repito? No, digamos, parece que sí se escucha de los caldos con los huesos. Ok, los caldos de hueso. Entonces, aquí es bien importante que sean de animales felices, porque Ajá. si ha sido un animal que tuvo una vida tóxica, pues entonces obviamente va a tener una acumulación de toxinas. Cuando tú haces el caldo, estás haciendo una concentración, una reducción de esas toxinas. Entonces, pues no está padre. Pero si son animales felices, lo que estás haciendo es entonces una concentración de vitaminas, minerales, aminoácidos, que son proteína, y otros elementos nutritivos como la glutamina, como el colágeno. Entonces, aquí depende de qué tan feliz fue el animal para que entonces el caldo de hueso tenga un gran impacto. ¿Por qué sonríes, Miriam? No, pues porque digo, es que, o sea, pues que la vida contemporánea es un poco, va en contra, como siempre lo has dicho, de todo el sistema, ¿no? Pues porque además la sobreproducción, somos demasiados, entonces tiene que producir muchos alimentos, entonces, bueno, pues de repente todo está estresado, ¿no? Los animales, las plantas, nosotros, wow, estoy impactada. Claro, pero bien lo dijiste, nuestro primer acto de rebeldía es empezar a atendernos a nosotros, y es la forma en que vamos a tumbar este sistema que va en contra de la vida. Y son afortunados quienes viven en el centro y en el sur, porque se topan con que hay muchas rancherías, ¿no? Y entonces no necesitas la certificación de que sea orgánico o no. Pero pues si tú estás viendo el cerdito feliz ahí y el borrego y si hay conejo y hay pavos y demás, o sea, entonces es mucho más fácil el acceso. Aquí nosotros, pues siendo desierto, no tenemos tantas opciones de las rancherías. Y, por ejemplo, nos pasa que dependemos de traerlos de importación de Estados Unidos, ¿no? Con todas sus certificaciones y pues ahora sí que con toda esa envoltura o ese envoltorio de declaraciones de qué tan bueno es bueno, y pues entonces te termina costando un hígado de vaca $50. Órale, wow. ¿Qué tan feliz fue la vaca? Pues te cuesta en dólares. Pero allá es mucho más fácil saber quién tiene un animal feliz. Es mucho más fácil ubicarlo, es mucho más fácil localizarlo. Pero ahí sí hay que hacer el trabajo, hay que ir y buscar. Pero sí tienen mayor opciones de alimentos. Es importante incluir también algunos alimentos antimicrobiales como el ajo, el clavo, el orégano, la cúrcuma, el aceite de coco, el aceite de oliva. Alimentos amargos. También tenemos tan saturadas nuestras papilas gustativas del azúcar que entonces nos retiramos de los alimentos amargos. Pero los alimentos amargos van a estar aumentando la producción de las enzimas. Entonces, así las coles de Bruselas, la arúgula, el té verde, o sea, todo lo que sea amargo es bueno.
Entonces, no le eches azúcar para que sepa bien, porque pues ya valió gorro. Hay que... A mí me encantan las coles de Bruselas. Eso es todo, miren, eso es todo. ¿Y sabes cómo las hago yo? Con tocino y con limón fermentado. Y quedan extraordinarias. Pues sí, también eso, bueno, que también esta es una tarea que te implica desde la búsqueda de los mejores alimentos, que al final, bueno, al principio eso es el gran paso, y luego pues también ir creando como pues maneras de cómo combinarlos, de qué comer, de las recetas, y pues como dices, lo que pasa es como que lo que tenemos que perderle el miedo es que pues que los cambios cuestan y que al principio, pues sí, evidentemente nos va a costar porque además es totalmente nuevo y nos requiere pues un esfuerzo distinto, no es que el otro no nos cueste el esfuerzo, porque al final ir a, digamos, de eso es lo que se aprovecha del sistema, de que es muy fácil ir a comprarte tu Coca-Cola, ¿no? Es decir, es muy fácil ir a comprar tu pan Bimbo, porque ahí está, o sea, es como si te estuvieran acechando, ¿no? Y lo otro requiere que nosotros salgamos a buscarlo, entonces, claro, pues sí hay que cambiar de claro. dirección. El único inconveniente Uh-huh. de lo conveniente es la enfermedad. Uh-huh. Uh-huh. Porque Okay. de ahí en fuera dices, ay, pues es de fácil acceso, es que está bien rico, es que, o sea, uy, sí, yo sé que vas a tener una lista brutal de los alimentos que puedes meter en el microondas y de que la Maruchan, pues nomás le echas agua y que la puedes llevar y la puedes traer. O sea, sí, todo lo que sea a ese nivel de fácil, pues va a tener como inconveniente la enfermedad, ¿no? Pues sí. Y tampoco es para asustarse, obviamente es importante identificar en dónde estás. Y si en tu escala de salud digestiva entonces estás muy mal, pues entonces hay que hacer lo más posible, obviamente. Pero, por ejemplo, para quienes no estén con tanta sintomatología, entonces igual y no tienen que quitar tantas cosas, sino que más bien estamos hablando de sustituir. O sea, si nos ponemos al ejercicio de sustituir, es bueno, ¿cómo le hago con el refresco? Me lo voy a quitar y eso puede ser que te cueste mucho trabajo. O que no lo quites, reemplaza. ¿Cómo lo reemplazas? Utiliza agua mineral y ponle tantito limón y échale un romero. O échale menta o échale albahaca y entonces te vas a dar cuenta que vas a ver muy rico y cuando menos te des cuenta ya no vas a estar extrañando el refresco. Entonces, reemplaza con opciones mucho más sanas. Y para quienes tienen mucha sintomatología, pues entonces tal vez sí estamos hablando de evitar los alimentos que producen la mayor intolerancia. Entonces, te los voy a mencionar, pero quiero insistir en que esto no es para todos, o sea, pero sí quiero hablarle, sí quiero hablarle a aquella persona que ya ha pasado por muchos gastroenterólogos, que ya les han descartado hasta un cáncer de colon. O sea, de verdad, Miriam, hay gente que la ha pasado muy, muy mal y no sabe que hay soluciones. Entonces, tal vez para esa persona sí sea importante evitar, como te decía, los alimentos que producen mayor intolerancia. Entonces, les voy a dar la lista a todos, pero no quiere decir que todos sean igual de intolerantes, ¿ok? Okay. Estamos hablando de cafeína, estamos hablando de trigo, de lácteos, de soya, de maíz, de carne, puerco, mariscos, naranjas, cacahuates, el azúcar es así, es para todo, huevos, algunas crucíferas, algunos alimentos que se llaman solanáceas, que son como pimientos, tomate, berenjena, los azufrados como la cebolla, poro, ajo, y alimentos fermentados, como te había comentado, el kéfir, el sauerkraut, el kimchi, el natto, el tempeh. Entonces, no todos son intolerantes a todo, pero si alguien está pasándola muy mal y de todos los alimentos que enlisté dice, caray, eso es todo, lo único que como, me la paso comiendo maíz y soya y café y azúcar y un montón de cacahuates y un montón de crucíferas y me la paso muy mal, bueno, pues estás comiendo puros alimentos que son conocidos como alimentos que pueden producir intolerancias. Sí, pero claro, todo bien. Está en el umbral individual, ¿no? No, claro, además digo, esto nada más es como si como dices tú, si te la estás pasando muy mal, bueno, pues ya quito esto y voy viendo cómo funciono en lo que voy con un especialista, ¿no?
y a lo mejor empiezas a hacer como en una tarea, digamos, de autocuidado, como lo que dijiste desde la primera sesión, que es quitar las azúcares, tratar de meter muchos vegetales, ¿no? Y quitar todos los conservadores, como para que ya así vas como moviendo, ¿no? Quitando estas cosas que nos hacen daño y sustituyendo. Porque Exacto. además creo que hay como que tenemos que cambiar de chip, porque de repente es como esta sensación de, yo he escuchado a mucha gente que dice, ay, bueno, pues todo lo hago muy mal, entonces ya para qué, o sea, es, eh, todo lo hago mal, entonces tratar de hacerlo bien es tal el reto que entonces mejor para qué, ¿no? O si ya está todo tan Exacto. mal, digo, porque al final así es como creo que ese es el problema que tenemos, que como todo Sí. lo funciona ya mal, entonces lo que tú decías de que en lugar de decirnos que nos podemos recuperar, es como ir un paliativo para la enfermedad, entonces es como, bueno, pues ya tengo diabetes, entonces mejor en lugar de tomar una Coca-Cola de 2 litros, me voy a tomar un vasito, ¿no? Ujú, Porque a todos ujú. ya estoy mal, entonces no me voy a quitar ese gusto, ¿no? Y entonces ya, pero ya en una completa no, sino un chiquito. Entonces también tenemos como mucho prejuicio de, de que podemos hacerlo, ¿no? También hay como un problema nuestro. A ver, Ujú. dice Roxana que si las intolerancias no tienen remedio, sí, Sí, sí los tienen y nos pasamos a las 5R. Y ok. entonces cuando se repara ya el tracto digestivo, pues Ujú, entonces todo cambia. Primero, calidad de vida y ujú, segundo, el riesgo a todas las demás enfermedades ujú, a las que se pueda conllevar esta enfermedad digestiva. Entonces, claro que se puede cambiar, por supuesto. ¿Y cómo? Pues a través de alimentos. ¿Y cómo? Pues comiendo diferente que lo que comes. Entonces, claro que va a ser difícil al principio, pero a partir de pasito a pasito, esto se va haciendo en algo mucho más sencillo y no se trata de comer en base a sacrificio, se ujú, trata de comer rico y simplemente nada más aprender a comer mejor y diferente. ujú. Sí, ok. Y bueno, ya lo había dicho Lucía Rox, las alergias son las que, bueno, ya eso es otra cosa, pero las intolerancias las podemos ir trabajando poco a poco. Y lo que tú has dicho desde el principio, ¿no? Que podemos como, y que esta es la idea de estos conversatorios, como de invitarnos al autocuidado y a tratar como de mejorar un poco nuestra alimentación para estar más protegidos, no nada más contra el COVID, sino contra cualquier otra enfermedad, porque al Así final es. nuestro organismo, o sea, nuestro cuerpo es, pues, bueno, la única manera que tenemos de defendernos a nuestro organismo y entonces tiene que estar nuestro ejército lo más fuerte posible para combatir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y hablando de qué comer en tiempos de coronavirus, Uh -huh. preparé un video. Ah, Bueno, perfecto. me invitaron a una conferencia con ese tema en específico y entonces en una hora me eché ahí un resumen prácticamente de todo lo que hemos estado hablando. Y ya saben, a mi estilo, ¿no? Como Uh -huh. metralladora, dándoles todo lo más que puedo. Uh -huh. Eso está padrísimo. ¿No? Porque es, además hemos ido como ahondando en otras cosas que no nada más, es que ya el detonador es el COVID, pero que yo te lo agradezco, Lucía, que nos haces pensar en otros temas que están ahí y que no los relacionamos, ¿no? O sea, gracias, sí. Uh digo, -huh. porque a mí me ha parecido, el de la salud mental me gustó mucho, me gusta mucho que pensemos en esto de, bueno, a ver, todo se puede reparar, ¿no? Uh Pero -huh. sí requiere un gran esfuerzo y que estemos conscientes de eso, o sea, todo requiere esfuerzo. Lo que no, ya lo dicen, lo he dicho, ¿no? Lo que es como fácil, pues hay que, o sea, si es tan fácil, hay que ver como por qué es tan fácil, ¿no? Como dices, Uh bueno, claro, -huh. preferimos echarle agua a la maruchan que desinfectar la verdura, esperar que se limpie, que se seque, ¿no? Claro, Entonces, claro. Ahora, cuando dices que requiere un gran esfuerzo, sí, es cierto, requiere un gran esfuerzo desde la limitante mental. claro, eso O es a sea, lo que me refiero, que requiere un gran esfuerzo porque nosotros estamos como paralizados. O sea, a mí me ha sorprendido y te insisto mucho que yo lo primero que oigo es cuando no, pues ya todo como mal, pues ya para qué, mejor sigo así,
Y dices, ah, no, bueno, espérame tantito, ¿no? Entonces, como tú también lo dijiste, no me acuerdo en cuál conversación, de que entonces hay que tener las conversaciones serias de, bueno, no te vas a cuidar muy bien, me vas a los maridos, a las esposas, a los hijos, a los padres, a los abuelos, todos, pues entonces me vas a dejar una cuenta para mantener tu enfermedad, ¿no? Claro, claro, ¿quién ¿No? te va a andar cargando? Ajá. Y la enfermedad es una de las primeras condiciones que encamina a la pobreza extrema, ¿no? Entonces, pues sí bien vale la pena evitarlo. En cuanto tenga el video, que lo están editando ahorita, pero en cuanto tenga el video del coronavirus, si quieres, pues te lo mando y lo Vale. puedes compartir con quienes nos acompañan aquí de lunes a lunes. Y yo, como siempre, pues les agradezco que me presten atención, que a mí me encanta compartir. Oye, bueno, entonces, a ver, ya después de las 5 R, remover, reemplazar, repoblar, reparar, reequilibrar, que podemos como ir mejorando nuestro sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que tendría, o sea, qué es lo que primero que vamos a ver como para empezar a entender que sí está funcionando esto y que nos dé como ánimos? Lo primero va a ser que va a disminuir la sintomatología localizada al intestino. Y Ok. lo segundo va a ser de los síntomas no específicos. Uno que es clásico es el dolor articular. Ahora, esto se mide también, Miriam, y se mide con un cuestionario de síntomas que te ayuda a darte cuenta de qué tanto realmente estás mejorando o no, porque yo me baso mucho en la sintomatología del paciente, porque no todo lo vamos a ver en todos los exámenes o laboratorios, ¿no? O sea, igual y sí te pueden hacer una colonoscopía y vas a gastar una lana y vas a pasar un mal rato, pero pues si no empezaste por el paso número 1, y si eso te lo puede dar un cuestionario de síntomas, y si resulta que tus gases son muy olorosos y yo lo identifico como bacteria de metano, pues entonces te voy a dar un té que mata esa bacteria, porque, o sea, y todo está basado en evidencia, entonces no es como que esté yo aquí inventando las cosas. Y ya después, ¿no? Entonces, y se amerita, pues una colonoscopía, pero no es lo primero, no entras con el tanque si no es necesario. Y lo otro es que sí, también hay laboratorios para monitorear. Entonces, por ejemplo, el ácido úrico es algo que cambia, la proteína C reactiva ultrasensible en sangre, esa cambia de forma inmediata, o sea, podemos ver en 3 semanas cómo hay una modificación, y esto es impactante porque la PCR es un biomarcador de sangre que prácticamente mide las condiciones en las que viven tus células, y es un biomarcador único de riesgo cardíaco, y es un biomarcador que nos habla también de la inflamación crónica. Entonces, si tú por cambiar tu alimentación resulta que cambias de tu PCR y te vas encaminando a 0, pues entonces estamos hablando de que obviamente estás recuperando tu salud y lo estás pudiendo evidenciar, estás pudiendo notar ese progreso, aunque a veces la sintomatología todavía no haya cambiado. Pero mira, por ejemplo, recibo pacientes que tienen la PCR que te gusta en 14, en 12, eso es altísimo. El límite máximo es 5. La realidad es que deberíamos estar en 0. Ya en 5 ya hay que estar buscando por quistes, por tumores. Entonces imagínate cuando recibes un paciente que tiene la PCR en 12, 14, hay quienes lo tienen en 30, es impactante. Y en 3 semanas bajaron dramáticamente, o sea, pueden bajar 5 o 6 puntos de PCR, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que no está sucediendo de reparación adentro del cuerpo. Pero vamos a lo mismo, el cuerpo tiene sus prioridades. Yo no sé qué vaya a reparar primero. Entonces, puede ser que todavía sigas con algunos síntomas como una diarrea, ¿no? Después de 7, 10 días de estar en tratamiento y digas, ay, es que no me sirve. No, espérate, es que igual y tu cuerpo está utilizando esos elementos nutritivos para algo que es mucho más prioritario, pero va a llegar ahí. Okay. Sin embargo, te puedo decir que la mayoría de la gente lo primero que dice es, bajé una talla. No más en 5 días, no porque sea precisamente de peso, sino porque ya no tienen esa inflamación canija donde luego el pantalón que te pusiste en la mañana ya no te queda en la tarde, ¿no? Oye, pero digamos, porque lo que siempre decimos, como que también ver que
que las cosas positivas también se ven muy rápido, ¿no? Sí, sí, Que sí, también de sí. repente estamos muy acostumbrados a ver en todo lo malo y se nos olvida, pues, que hay como, pues, beneficios, ¿no? Que a lo mejor nos va, bueno, uno, que sí se puede recuperar muchas cosas de nuestra salud, pues ese es el principal beneficio, pero que podamos ir vamos a ir sintiendo estos pequeños cambios un poco más rápido de lo que esperamos. Quizá Claro. no, quizá es que lo que queremos es inmediato, pero sí va a suceder. O sea, no va a suceder de inmediato, pero sí va a suceder. Pero va a suceder. Y sabes que hay mucha gente, Miriam, que come con miedo. O sea, Ujú. y se llegan a acostumbrar a comer así. Hay gente que no tolera nada y entonces ya nada más está con líquidos. O sea, de verdad, es increíble lo que nos llegamos a adaptar como seres humanos. Uh-huh. Y todos los demás lo ven bien, está normal, ¿no? Ahí va caminando, no es una Lucía, una Miriam, pero realmente nunca conocemos lo que está viviendo la gente. Y de verdad hay mucha gente que la pasa muy, muy mal con las tolerancias de los alimentos y con toda la sintomatología que esto les produce. Entonces, cuando esto cambia y cambia en tan corto plazo, de verdad les cambia toda la perspectiva de vida. O sea, eso es calidad de vida. Uh-huh. Cuando dices, ah, caray, entonces ahora sí ya puedo tan solo, por ejemplo, convivir con otras personas, ¿no? Y puedo socializar. Claro, ahorita pues seguimos en contingencia, Claro. pero dentro de tu misma familia, ¿no? Todo el mundo Uh-huh. quiere, no sé qué, la pizza, el esto, el otro, y tú ya te quedaste sin comer, obviamente, ¿no? Uh-huh. Todo lo que le cocinaste, la comida favorita de no sé quién, pues tú ya no lo puedes comer. Hay quien tiene tantos gases, Miriam, Uh-huh. que ya no pueden estar conviviendo con otras personas porque no los pueden controlar. Y entonces o son sonoros o son olorosos o simplemente son muy incómodos. La inflamación es tanta que la colitis y el dolor ya no te deja funcionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, nadie tiene por qué vivir así. Sí, no. Exacto, lo que tú siempre dices, o sea, tenemos como que el autocuidado para entonces mejorar pues nuestra calidad de vida, ¿no? Uh-huh, Tampoco, o sea, el beneficio es mayor, uh-huh, suponiendo uh-huh. que va a ser como o sea, que no lo pensemos como un sacrificio, pero el reto de enfrentar y de querer cambiar, bueno, va a tener una recompensa, ¿no? Y, Claro. yo insisto, que no se trata nada más de lo que nos has explicado reiteradamente, de que es como disminuir la inflamación que tenemos en el sistema para poder estar preparados para cuando nos dé el coronavirus, sino estar preparados para lo que sea, ¿no? Yeah. No, porque además lo que tenemos que estar conscientes es que pues somos seres vivientes y pues o sea, vivimos pues estamos al acecho de virus, de bacterias, de todo. Así Entonces es. no podemos vivir aislados todo el tiempo, entonces tenemos que estar fuertes para combatir. A ¿Ya? vivir sin miedo. A vivir sin ¡Vámonos! miedo, exacto. Y bueno, pues te lo agradezco mucho, Lucía. Vamos a tener nuestra próxima conversación el próximo lunes en estos nuevos horarios. Les vamos a recordar a nuestros amigos para que nos vean. ¿Y cuál es el tema que nos propones para dentro de 8 días? Mira, te propongo que quienes nos acompañen ¿Sí? nos digan y dependiendo de lo que quiera la mayoría, de eso hablamos. Ok, bueno, pues vamos a ver si ponen y si no, bueno, pues ya yo te diré. Uh-huh. Roxana, Alma, algún tema que quieran. Roxana y Alma, que son unas asiduas. Este, María, María, sí. El hígado graso. órale, va, hablamos del hígado No, graso. porque el hígado graso creo que es algo que siempre pensamos, no, eso le pasa a otros, no a mí, ¿no? Y de repente yo conozco gente que por mucho estrés, o sea, se van combinando muchos factores y van derivando en un hígado graso y siempre piensas que, bueno, ya es el fin del mundo y como tú lo dijiste, se puede recuperar, ¿no? Claro, y sabes que es atinadísima este tema, esta propuesta, porque precisamente a partir de la contingencia,
pues mucha gente se pudo haber hecho un hígado graso en el camino. Entonces, va a ser importante resolverlo ya. Ok, pues bueno, pues muchas gracias. Al contrario, encantada. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Y bueno, sentí hoy un poco raro estar conversando con tu avatar. Ya sé, pero cuando menos te puse el avatar, cuando vi que ya nomás no salgo, y por más que pongo la cámara no sale. Y gracias a ti, Miriam, por organizar estos conversatorios.